Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas, a esta nueva edición. Hoy con nosotros se sienta Nick Palmer desde Irlanda. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy bien, gracias. Un poco nerviosa, pero estoy bien. ¿Podrías hacer una pequeña introducción sobre ti, sobre tu vida? Ok, me llamo Niv, obviamente, y tengo 24 años. Soy de una familia de 5 hijos. Mi hermana gemela y yo tenemos 2 hermanas mayores y un hermano mayor. Soy estudiante, estudio teología y filosofía. Fui criada católica y recibí los sacramentos en mi colegio, que es la tradición aquí en Irlanda. Entonces, ¿creciste en una familia católica? Sí, como la mayoría de las familias irlandesas. Somos católicos e íbamos a misa los domingos y en el colegio recibíamos los sacramentos, pero no iba más lejos que eso. Como que nosotros no... O sea, los sacramentos eran importantes para mi familia. Mi madre quería asegurarse de que estábamos preparados para recibir los sacramentos. Íbamos a misa los domingos, no rezábamos ni nada así. Nunca rezábamos el rosario ni nada. Entras en la adolescencia. ¿Dirías que fue un tiempo difícil para ti? ¿Que Dios formaba parte de ese tiempo, quizás? ¿O no? No, realmente no. La mayoría de algunos de mis amigos en el colegio decían que eran ateos o que no creían en Dios, pero yo nunca iba tan lejos como para decir que yo no creía en Dios. Sin duda, Dios no era parte de mi vida. Cuando yo tenía 14 años, mi padre murió y supongo que esto despertó en mí alguna idea de cielo o Dios, supongo. El nivel de formación que tenía era del colegio. Era todo lo que yo sabía, ¿sabes? El cielo. Entonces, de alguna manera me abrió los ojos a Dios y a este tipo de cosas. Pero solo llegaba hasta allí. Y como mi hermana y yo éramos las pequeñas, cuando llegamos al instituto dejamos de practicar. Ya no íbamos a misa los domingos. Y como el alcance de nuestra práctica religiosa era solo eso, pues eso fue todo. Entonces, cuando tú dices que muere tu padre y tomas como conciencia del cielo, ¿ese cielo fue en plan bien, en plan bueno, o fue algo más como rebote con Dios? Pues sin duda, no fue que yo quería ir al cielo, porque el cielo era para los muertos. Supongo que, no sé, en Irlanda todos van al cielo. Y entonces, para mí fue más bien una manera de pensar que mi padre estaba en el cielo. No tenía que ver conmigo o Dios, no era algo sobrenatural. Y yo creo que subconscientemente había acumulado ira contra Dios, porque como cada vez más mis mejores amigos decían que eran ateos, pues yo decía, quizá yo también. Pero nunca llegué hasta el punto de decir algo así, aunque cada vez me movía más hacia no tener fe en Dios. Yo no sabía que se podía tener una relación con Dios. Yo no sabía que esto existía, que hay gente que tiene relación con Dios. Vale, entonces dejaste de ir a misa y ya no tenías contacto con Dios, ibas con estos amigos ateos a beber, de fiesta. Sí, supongo que éramos adolescentes, pues solo teníamos entre 14 y 15 años. Nos juntábamos para hacer esas cosas. Éramos muy mundanos, se puede decir. Con el maquillaje, el pelo, ir de compras, ¿sabes? Comprando en exceso. Un montón de maquillaje, un montón de ropa. Siempre estaba tiñendo mi pelo de distintos colores, novios. Siempre tenía novio, aun cuando era muy jovencita. Y en la medida en que crecíamos, nos metimos más en... Cuando teníamos 16, 17 años, empezamos a salir con amigos, mi hermana y yo. Y yo me gané una reputación rápido. Y yo y otra chica en el grupo teníamos que ser las más locas, teníamos que ser el alma de la fiesta. ¿Y eso te llenaba? Cuando dices que eras el alma de la fiesta, ¿eso realmente te satisfacía? Por ejemplo, cuando llegabas a casa, ¿tú te sentías bien? No, era muy difícil para mí tener una reputación así, porque no era natural para mí. Soy por naturaleza extrovertida, y ahora soy extrovertida todavía, pero soy extrovertida en mí misma. Antes lo hacía para esconder todo lo que pasaba en mi interior, así que no era natural para mí. Estaba muy vacía.
Recuerdo claramente que algunas noches, estando de pie o en el bar, saliendo a bailar, uno, estaba perdida y dos, no estaba tan perdida como para esconder el vacío que tenía dentro. Y aunque yo era el alma de la fiesta, realmente seguía por mis amigos. Yo era la que siempre estaba preparada para ir a las 11:30 o a las 12, pues siempre teníamos que llegar a esa hora a la discoteca porque era cuando se abría. Era muy difícil. Era una época muy difícil porque yo tenía que ser la que bebía más, la que bailaba más. Yo tenía que ser, ¿sabes?, lo más sucia que yo podía ser para seguir con mi reputación. Y, o sea, había 60 chicas en mi clase y todos sabían que yo tenía esta reputación. Pero los días que seguían a esas noches eran muy difíciles, muy vacíos. En aquel momento en el que tenías 16, 17 años, Dios no forma parte de tu vida, ¿verdad? Realmente no. No. Ahora sé, mirando hacia atrás, que fue porque yo estaba tan rota que la idea de Dios o de fe me lo estropeaba todo porque de alguna manera así yo tenía todo bajo control, yo estaba bien. Pero cuando estaba en mi tercer año de instituto, que es cuando tienes como 16 o 17 años, vino una profesora nueva de religión y antes de eso, a ver, era un instituto católico, pero era el típico instituto católico irlandés. Esta profesora que llegó nueva era verdaderamente católica. Ella amaba mucho al Señor e intentaba enseñarnos el catecismo de verdad, el cristianismo de verdad. Y la mayoría de las veces no la queríamos escuchar, pero al final del curso ella nos invitó a ser voluntarios en un campamento de verano que ella empezó en el pueblo. Y ahora puedo decir que supongo que fue Dios, pero no sé en aquel momento por qué. Yo me ofrecí e hice que mis amigas se ofreciesen conmigo, porque yo no hago nada sola, así que hice como a 4 o 5 de ellas venir conmigo. Era un campamento de niños. Estábamos allí simplemente para ayudar a los niños y fue una experiencia muy interesante, porque rezaban el rosario, iban a misa todos los días, contaban las historias de la Biblia, historias que nosotras no conocíamos. Y a través de eso conocimos a algunas personas del grupo de Jóvenes 2000. ¿Qué es Jóvenes 2000? Pues Jóvenes 2000 es una organización para jóvenes de los 16 años hasta los 35. Yo tenía 16 años, pero mis amigas no. Así que no fuimos aquel año. Pero al año siguiente fuimos al campamento de verano otra vez. Nada sucedió en ese año. No empezamos a ir a misa ni nada así. No tuvimos una experiencia profunda la primera vez. Pero al año siguiente empezaron a tener adoración y necesitaban voluntarios para ir. Yo intenté hacer todo lo posible para evitar ir, porque yo no sabía qué era. Y otra vez conocimos a la misma gente del grupo de Jóvenes 2000 y nos invitaron a ir ese año porque todas teníamos edad suficiente y fuimos a su retiro aquel verano. ¿Qué pasó en ese retiro? ¿Fue cuando realmente tuviste una relación con Dios? Sí, fue cuando empezó. Ha sido un viaje muy largo, pero ciertamente es cuando empezó. 4 o 5 de nosotras fuimos al retiro. Cuando llegamos había casi 1000 personas, porque fue en el verano, que es cuando tienen el evento más grande del año. Había casi 1000 personas y estaban todos alegres y bailando y todo. Lo cual fue muy raro para nosotras porque normalmente tenías que estar emborrachada para hacer lo que hacían. Así que estábamos allí y tenían adoración y misa. Era todo raro. Yo no podía rezar el rosario. No sabía cómo decir el Ave María. Y mi hermana y una de mis amigas decidieron volver a casa. Y yo soy una persona hogareña. Así que cuando vi a mi hermana y mi amiga irse, pensé, yo quiero irme también. Pero a la vez, lo mismo que me hizo ofrecerme para ser voluntaria en el campamento, me hizo quedarme. Una amiga y yo nos quedamos. A lo largo del día hubo distintas charlas. Ninguna de estas me impactaron. Yo no tenía el nivel para entender qué es lo que decían. Pero el sábado por la noche tienen confesiones y una oración de sanación, e invitan a todos a acudir a la confesión si es que quieren. Y leen un examen de conciencia. Yo nunca había escuchado eso. Aprendí los 10 mandamientos en el colegio, pero eso fue todo. Mi amiga no iba a confesarse, así que me dije, yo no voy, de ninguna manera. Pero experimenté lo mismo.
no, debes ir. ¿Sabes? Yo había ido al retiro, me quedé, pasé por todo aquello. Y si no iba a la confesión, entonces ¿qué? Pasé todo aquello ¿para qué? Así que decidí confesarme y esperé en la cola por mucho tiempo. Y no iba porque me daba tanta vergüenza, ni sabía qué tenía que confesar, pero terminé yendo a un sacerdote muy majo. Él me tranquilizó mucho, era muy amable. Y me confesé de las cosas que siempre decía cuando era pequeña. Muchas de las cosas que hice o que hacía, yo no sabía que eran pecados. No los hubiera confesado. Pero él sabía que yo tenía algo más para decir. Y ni yo sabía que yo tenía que decir algo más. Empecé diciendo que yo estaba muy enfadada con Dios por lo que me ha hecho a mí, a mi familia, y que simplemente no le podía entender. Y lo que el sacerdote me dijo fue sencillo y todavía me acuerdo. En aquel momento pensé, ¿qué quieres decir con eso? Pero él me dijo, pregúntale a Dios por qué pasó. Y para mí ese fue el momento en que cambié. Aunque han tenido que pasar algunos años para que llegase hasta donde estoy, pero ese fue el momento en que cambiaron las cosas. Vale, después de ese momento de la confesión, de encontrarte con la misericordia de Dios, ¿qué pasos tomaste? ¿Cambió realmente tu actitud? Sí. Fui capaz de rezar más en la misa y todo, porque para mí la misa era muy aburrida y larga, y en estos retiros suele ser más larga de lo normal. Era aburrida y empecé poco a poco a abrir mi corazón. No es que yo entendiera qué es lo que pasaba todavía, pero poco a poco abrí mi corazón para entender que algo estaba pasando delante de mí, y especialmente en la adoración, porque tienen la custodia ensalzada encima de una estructura que llaman la zarza ardiente, con velas. Y poco a poco empecé a darme cuenta de que estaba Cristo delante de mí, y me hizo intentar ser más reverente y todo, y hacerme valorar lo que estaba pasando. Y al final estaba muy triste porque tenía que volver a casa. No cambié radicalmente cuando volví a casa. Nos unimos a... Había un grupo de Jóvenes 2000, porque ellos tienen grupos de oración en todo el país, y había uno en nuestro pueblo. Así que nos unimos a ello cuando volvimos a casa y acudíamos semanalmente, pero fue solo eso. No íbamos a misa el domingo ni nada así. Vale, vas a las reuniones de oración. ¿Hay algo que te haga un clic? Que te diga, jo, por aquí, o que te cambie realmente. ¿Hay algo ahí que digas, me ha cambiado el chip? Sí. Hubo unos cuantos clics después de esto porque yo soy cabezota y no estaba preparada para cambiar. Perdón. Yo sabía que tenía que cambiar, pero después del retiro estaba todavía en el instituto. Todavía salía los sábados y aún vivía esa vida tan materialista. Sabía, aunque ahora más, que yo estaba muy vacía. El tiempo pasaba y nada cambió. Íbamos a la reunión de oración los martes por la noche y poco a poco empezamos a ir a misa algún domingo. No porque sabíamos que teníamos que ir, pero sentíamos que debíamos ir todos los domingos. Empezamos a ir y el tiempo pasaba y yo me gradué en el instituto y fui a la universidad. ¿Qué estudiaste? Muy brevemente, estudié lengua e historia en Limerick. Y eso era todo lo que yo deseaba hacer. Yo quería ser profesora, pero lo odiaba. Así que lo abandoné. Y otra vez, eso hizo abrir una puerta para Dios en mi vida. Porque yo ya no sabía qué iba a hacer. Yo no hacía nada. Una vez más, los meses pasaron. Mi relación con Dios, la relación que yo estaba construyendo, se debilitó otra vez, porque yo no sabía qué hacer, no sabía por qué no funcionaba. ¿Tenías algún director espiritual en ese momento, o alguien o algo que te ayudase? No es justo decir que no había nadie que me ayudara, porque íbamos a la reunión de oración y había gente estupenda allí, pero un director espiritual no. Ni sabía qué era. Así que no. Pero sí que había personas en mi vida y amigos en mi vida que me ayudaron, y que todavía me ayudan muchísimo.
Y un año después de graduarme en el instituto y de abandonar la universidad, yo entré en una comunidad para jóvenes aquí en Irlanda. ¿Por qué decidiste hacer esto? Pues yo conocí a los que lo llevan. Son amigos míos y me dijeron que sería muy bueno para mí, que yo sería adecuada para ello y todo. Pero al principio yo dije no, porque haría algo así. Pero a la vez no estaba haciendo nada con mi vida y no sabía qué quería hacer. Así que pensé, pues lo voy a intentar. Fue allí donde recibí formación, estudiamos el catecismo, pero lo más importante era ir a misa todos los días, la adoración diaria y rezar el rosario a diario. Al tener una relación estable con Dios, poco a poco empecé a ver que lo que yo había vivido me estaba haciendo mucho daño. Y a la vez era muy difícil porque me di cuenta de que eso fue como 5 o 6 años después de la muerte de mi padre. Y sin prisa pero sin pausa, estando con el Señor me di cuenta de que no había llorado la muerte, como si hubiese pasado ayer. Así que fue genial y a la vez muy difícil para mí. Pero yo sabía que el Señor estaba cerca de mí y mi relación con Él llegó a un nuevo nivel, de alguna manera, y en otro sentido no, porque yo todavía estaba viviendo una vida materialista. Probablemente suena ridículo para la mayoría de la gente, pero yo gastaba mucho dinero en ropa cara y maquillaje y todas esas cosas. Aunque vivía en comunidad, aún así, estando en comunidad, porque yo no podía confiar en Dios, en que Él me iba a cuidar, y en el fondo me despreciaba a mí misma. Y no en el sentido santo, no de una manera santa. En serio, me odiaba a mí misma por todo lo que había hecho. Me echaba la culpa a mí misma por las cosas que no salían bien en mi familia, aunque yo era pequeña y no tenía nada que ver conmigo. E intenté llenar estos huecos con ropa cara, maquillaje y todo. Cuando dices que estabas en una comunidad, ¿era una comunidad de laicos para jóvenes? Sí, es una comunidad para jóvenes, para chicos y chicas. Una comunidad de formación para rezar juntos, estudiar la fe juntos. Estaba pensado como idea para un año de descanso antes de ir a la universidad. Vale, habías tenido tu experiencia con Dios, pero reflexionando, ¿qué era lo que realmente te frenaba para no dar el paso? ¿Era la relación, el atarte con el mundo? ¿Qué era? Yo estaba muy rota, porque en el colegio yo era la chica popular. O sea, no era de ninguna manera muy estudiosa ni nada por el estilo. Mis notas eran pésimas, la verdad, pero yo era muy divertida. Y todo eso lo intenté mantener cuando estaba en comunidad, pero yo tenía heridas profundas en mi corazón por las cosas que pasaron en mi vida, porque no tenía ninguna relación con Dios como Padre. No tenía una relación con Él. Y empecé a luchar con mi salud mental, con depresión severa, trastorno alimenticio severo, y no podía confiar en el Señor. No me sentía suficientemente digna de ponerme delante de Jesús. No podía mirar a Jesús en la Eucaristía. No podía mirar a un sacerdote en la misa. Tenía que mirar para otro lado siempre. Era una continuación del materialismo que yo tenía. Cuando el mundo no me llenaba, tenía que buscar otra cosa. En vez de dar mi corazón roto al Señor, tenía que arreglarlo yo antes. ¿Qué es lo que te sanó? Yo era una paciente externa de uno de los mejores servicios sanitarios aquí en Irlanda. Tomé los antidepresivos más fuertes que hay, pero lo que me sanó, porque estos no te sanan. Te pueden curar o te pueden poner una tirita o algo, pero no te sanan, porque solo el Señor mismo te puede sanar. Pero como dije antes, no podía mirar al Señor. Así que fue en verdad nuestra madre. El rosario. Nunca solté las bolas de mi rosario. Rezábamos juntos todos los días el rosario, pero a unas solas yo lo rezaba. Siempre lo tenía en la muñeca o en mi mano. Dormía todas las noches con mi rosario porque tenía mucho miedo de lo que traería el futuro. Pero yo sabía
Sabía que si tenía el rosario todo estaría bien. Después de aquel año, tuve la oportunidad de ir de peregrinación a Medjugorje. Había estado en Medjugorje varias veces antes, pero esta vez tenía que rogar mucho a nuestra madre, porque no podía vivir como había vivido antes. Vivía la vida católica, pero estaba tan mal, hasta el punto de estar peligrosamente mal. Y viviendo esa vida doble, rogué a nuestra madre que me sanara. Y yo sé que nuestra madre nos sana, que es Jesús el que sana. En aquel momento no es como que me puse de pie y estaba bien ni nada, pero poco a poco, con el paso del tiempo, el Señor me empezó a sanar. Y muchos de esos hábitos desaparecieron. Me hice niñera de una familia católica que tenía en aquel momento 7 hijos. Y eso fue una parte importante también, porque me querían mucho los niños, los padres, y yo les quería a ellos. Y fue a través de... Es que era muy natural al estar con ellos. Y sabes, a los niños pequeños no les importa nada, solo aman. Y los niños amaban. Era un ambiente muy sano y seguro. Así que fue en aquella peregrinación, aquel momento cuando abrí mi corazón en serio a mi madre. Volví a casa. Empecé a trabajar para esa familia. Tenía muchas ganas de ser santa, pero a la vez no quería ser católica si iba a ser así. Porque yo rezaba y todo, pero estaba muy... ¿depresiva? Sí. Poco a poco nuestra madre me estaba trabajando el corazón, pero aún no tenía nada de alegría. Unos meses después, como 1 año y medio, quizá medio año después, unas hermanas vinieron a ponernos una película sobre la hermana Claire Crockett, que fue una hermana irlandesa que murió en un terremoto en Ecuador. Y no sé si fue porque era irlandesa o era joven, pero me dije, esta es la parte que falta, la alegría que tenía ella. Y no tenía nada que ver. Alguien quizá verá esto y dirá, oh, obvio, ella quiere ser monja o algo. Pero realmente no tenía nada que ver con la vocación religiosa para nada. Solo vi la alegría que ella irradiaba en su vida y me dije, esta es una católica auténtica y esto es lo que yo quería. De ahí, ¿qué haces? ¿Encontraste realmente la felicidad? ¿Encontraste ya por fin el camino? No sé, ¿encuentras al Señor? No. Vi la película y hablé con las hermanas, las siervas del hogar de la madre. Justo acababan de fundar en Irlanda e iban a fundar en mi pueblo. Y me invitaron a ir con ellas a España y fui. Supongo que era la misma voz que me dijo, ve al campamento de verano, ve al festival de verano. Me dijo, ve con ellas. La hermana allí me dijo, no sé si esto es una locura, pero nos vamos a España en 2 semanas si quieres venir. Y le dije sí. Y estuve algunos días con ellas. Después, en el verano de 2018, fui y estuve 1 mes en su casa allí en España. Puedes decir quizá, oh, obviamente ella tiene que ser una de ellas, pero no era eso, porque no entré con ellas. Fue porque vivían como cristianos auténticos. No había mediocridad, no había superficialidad. Las chicas allí fue su testimonio de ser cristianas auténticas en todas las áreas de la vida. Allí fue el momento. Han sido años y todavía estoy cambiando, convirtiéndome, pero fue en aquel momento cuando de veras quise cambiar, quise verdaderamente cambiar. ¿Mereció la pena? ¿Estás contenta? Sí. Puedo decir que estoy verdaderamente feliz. Desde la primera vez que conocí a estas hermanas hasta ahora, mucho ha cambiado y mucho ha pasado. Pero estoy más feliz que nunca. No quiere decir que todos los días estoy de buen humor o nada, y todavía lucho con tristeza. Y la cruz de la muerte de mi padre es una cruz muy pesada, y es una cruz que nunca se irá.
Pero estoy muy agradecida al Señor por esas cruces, porque si no, nunca le hubiera buscado a Él. Si esas cosas no me hubiesen pasado. Verdaderamente sí, estoy más feliz que nunca. Muchas personas te están hoy oyendo, escuchando, han pasado por la misma situación o están pasando por la misma situación que tú pasaste. ¿Qué les dirías? ¿Qué mensaje darías? Diría lo mismo que a mí me dijeron hace años. Persevera, sigue perseverando, sé constante. Sigue rezando aunque sea la última cosa que quieras hacer. Yo sé que suena redicho. Sigue rezando el rosario, sigue rezando el Ave María, aunque solo sea un Ave María cada día. Nuestra Madre te encontrará y te llevará a su Hijo. Nif, muchísimas gracias por contarnos tu testimonio. Va a hacer muchísimo bien. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias por darme esta oportunidad. Perseverar, 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 perseverar. ¿Qué cuesta? Ay, amigo, ya lo sé. Pero hay que perseverar. El Señor está ahí, el Señor está ahí y es lo mejor. Así que perseverar. Gracias por estar aquí hoy con nosotros.